Presenta este bloque Catón Nací. Segundo bloque de empresarios de acá, como siempre, agradecer a Betel Spa, que siempre me cuidan, a los productos L'Oréal Paris, el look de Lolita, Marcel Calzados y los accesorios de Carmen Manrique. Vamos a un espacio que presenta Mazars y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Continuamos en Empresarios de acá y el diálogo hoy es con Fernando Jiménez de Aréchaga, director socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause, y estábamos hablando y aproximándonos un poco a lo que hace al sector de servicios jurídicos en Uruguay. Un poco allí, ¿cómo está posicionado hoy por hoy en Uruguay? ¿El sector? Sí. Bueno, el sector servicios jurídicos en realidad es una industria que es bastante inelástica. Ajá. En el siguiente sentido. Cuando la economía va bien, se trabaja mucho en transacciones, inversiones, compras de empresas y demás. Pero cuando la economía va mal, lo que se refuerza o el trabajo que más se demanda es el trabajo clásico, el que hablamos antes, el de los litigios, el de los concursos. Y bueno, nosotros vinimos de años muy buenos del país en el que la parte transaccional de la práctica jurídica, sobre todo en los estudios más grandes, como el nuestro, se había reforzado mucho, o sea, en detrimento quizá del sector contencioso, porque no habían tantos juicios, no habían concursos prácticamente. Y bueno, con la ralentización de la economía que se vio en el 2016, un poco esa ecuación empezó a cambiar. Hoy en día estamos teniendo más concursos, estamos teniendo más juicios, pero bueno, sigue funcionando, digamos, la práctica transaccional. Están habiendo, más que nada, cambio de manos de empresas, o sea, compras de empresas ya existentes. Están habiendo... ¿Es positivo eso, el recambio? Es positivo, pero lo que no es tan positivo es que no vemos un flujo de inversiones similar al de los últimos años. O sea, es poco lo que se recibe de trabajo en materia de nuevas inversiones, con la única excepción de que nosotros, por suerte, tenemos una fuerte presencia, que son los proyectos de infraestructura, pero que son proyectos que promueve el gobierno. Ahí vamos a hacer una puntualización en breve, pero deteniéndonos a propósito de las nuevas inversiones. Los inversionistas, tanto del exterior como del propio Uruguay, que ustedes puedan tener como clientes, ¿qué plantean como preocupación? Y fundamentalmente la competitividad, que es un concepto muy amplio, que abarca, obviamente, los temas más acuciantes que tiene el país, los costos internos de los insumos, la regulación laboral es una preocupación, el acceso a los mercados es otra preocupación y también la educación, porque ya se está empezando a percibir la falta de capacitación de la mano de obra y todo eso obviamente redunda en una baja competitividad del país y si se quiere, la negociación de UPM lo hizo patente, porque básicamente lo que le pidió la empresa al gobierno es que les asegure que la inversión sea competitiva. ¿Cómo se observó desde el estudio allí la negociación con UPM para una posible segunda planta de esta empresa? Yo creo que proyectos de la envergadura de la tercera planta o la segunda planta de UPM necesariamente requieren estos acuerdos de inversión con el gobierno. No estamos muy habituados en Uruguay y por eso hacen ruido político, pero son necesarios porque acometer una inversión de esta envergadura presupone, en el caso de un país como Uruguay, que tiene cierto rezago en infraestructura, presupone asegurar condiciones mínimas para que la inversión se localice en Uruguay. De lo contrario, son inversiones que se van a países donde hay mejor competitividad para este tipo de emprendimientos, como lo sería, por ejemplo, Brasil. Allí, por ejemplo, cuando mencionaba un poco a propósito de las preocupaciones de los inversores y que plantean a la hora de alguna forma dudar, invertir o no en Uruguay, ¿podría darnos algún ejemplo, sin mencionar el cliente, pero de alguna situación que haya planteado en particular? Bueno, esto es lo que me preocupa y quizás detenga mi intención de invertir en Uruguay hoy. Mira, nos pasó con un cliente en un proyecto de infraestructura, casualmente, que Uruguay, digamos que estos problemas de competitividad no son nuevos, quizás se han agravado, pero siempre estuvieron latentes, pero Uruguay siempre se había caracterizado, distinguido, por una tradición de respeto a la regla de derecho, lo que llamamos el Estado de Derecho. Y el último cambio que se hizo en la rendición de cuentas, en el famoso artículo 15,
que básicamente lo que dice es que el Estado puede diferir el pago de sentencias judiciales que exceden de cierto monto. Obviamente generó preocupación a nivel del sector empresarial, porque cuando uno se mete en un proyecto, digamos, millonario en dólares, no puede correr el riesgo de que el Estado no cumpla sus obligaciones. ¿Y qué implicaba esa inversión en infraestructura? En este caso era una vía de tren. Bien. Una vía de tren, era un proyecto PPP que luego se suspendió, el tramo ferroviario de Algorta a Fray Bentos. Ajá, bien. Y era, digamos que en todo ese momento, mientras estaba, digamos, trabajando en ese proyecto, que habían preocupaciones porque de la calidad crediticia de AFE como contraparte, surgió la discusión por el artículo 15. Entonces, digamos que es una norma que puso en tela de juicio la reputación ganada por Uruguay de ser un Estado que cumple sus obligaciones. ¿Y cómo se trabaja y cómo se maneja allí esa situación, ¿no? de alguna forma poner un paño frío o tratar de que pueda llegar esa inversión, aún así teniendo esos aspectos negativos que surgen durante el proceso de inversión, ¿no? Esto lo pregunto relación asesoramiento-cliente. Correcto. Mira, Uruguay es un país chico y por tanto no puede darse el lujo de no ser amigable con las inversiones extranjeras. No puede hacer lo que hace, por ejemplo, un Brasil. Uruguay, si desalienta las inversiones, digamos, deja de ser un país viable. Entonces, yo creo que lo principal y la forma en la que yo me siento cómodo vendiendo al Uruguay como país no es por el tamaño de su mercado, no es si se quiere por la rentabilidad tampoco, es porque es, digamos, siendo un país emergente, que da una cierta rentabilidad mínima, es un país que respeta el Estado de Derecho. Y vuelvo a lo mismo porque es crucial, a Uruguay le va la vida en esto. Entonces, lo que sí tiene que hacer Uruguay es seguir apostando a regulaciones que promueven la inversión, que tratan a los inversores extranjeros en igualdad de condiciones con los inversores nacionales. ¿Hay clima para eso hoy? Yo creo que sí, y es creíble, Cuando uno vende al Uruguay así, yo lo hago con convicción, porque creo que estoy convencido de que es cierto. Uruguay tiene bajo nivel de corrupción, tiene un poder judicial confiable y tiene reglas de derecho que se respetan. Entonces, si tocamos eso es como romper un cristal, porque ahí sí que pasan a focalizarse más en la parte negativa del Uruguay, de la competitividad y todo lo demás, y no vienen a un país chico como Uruguay. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas que hacen a lo que son las inversiones en Uruguay, a lo que preocupan a los empresarios nacionales e internacionales que quieren venir a invertir a Uruguay, en empresarios de acá, de hoy, que estamos dialogando con Fernando Jiménez de Arechaga, director del estudio Jiménez de Arechaga, Viana y Brause. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Presentó este bloque Catón Nací.